consultor. Entonces, esta es la primera actividad de una serie de actividades que vamos a estar realizando en el marco del estudio de plan regulador, de la actualización y este nuevo plan regulador que va a tener Villa Alemana. Entonces, en eso la actividad que tenemos propuesta hoy es una actividad de inicio, una actividad de presentación para conocernos, para conocer el estudio, para conocer el proceso y que ustedes también puedan tener más o menos las líneas generales de lo que va a ser esta ronda participativa donde vamos a estar generando una serie de actividades de aquí en adelante. Empiezo por el final, mi nombre es Camilo Méstiga, soy el encargado del proceso participativo de este estudio y ahora quería dejar con ustedes al alcalde subrogante y director de obras municipales para hacer los saludos iniciales, saludos protocolares, por supuesto. Don Jorge, don Jorge Jorquera, ¿está listo? Muchas gracias. Adelante, don Jorge. Bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. Los que no me conocen, mi nombre es Jorge Jorquera, soy el director de obras de la Municipalidad de Villa Alemana. Yo en particular al alcalde don José Sabat, que por razones personales no pudo estar en esta importante actividad. Primero, darle un cordial y afectuoso saludo presentes, todos los que están hoy día conectados. Una muy buena convocatoria que nos da mucho orgullo y con cariño y con harto y especial atención, una bienvenida a todos los que hoy día se han conectado. Darle a entender que esta es la cristalización de un poquito más de 6 años, en donde hoy día podemos tener esta primera jornada, en donde podemos en definitiva ya, Don Jorge. Junto con todos ustedes, iniciar un estudio en conjunto, el cual queremos hacerlo con la mayor participación ciudadana. Don Jorge, lo interrumpo un momento Con porque... toda la intervención de nuestras vecinas y con todo el interés de la comunidad en los distintos sectores. Para nosotros es importante que todos estén presentes y en conjunto podamos primero discutir, analizar y ver todas las carencias que hoy día tiene nuestro instrumento de planificación vigente, lo que hemos aprendido en estos 18 años de su ejercicio y fundamentalmente en conjunto conversar en este camino que se inicia la ciudad que queremos todos. Un reconocimiento especial al grupo de constructoras que nos acompañan. Tenemos un sostén técnico importante en aquello y también a todo el equipo técnico municipal, que ya lleva mucho tiempo trabajando en esto, como les decía recién, muchos años en preparar la licitación, conseguirse los recursos y finalmente, el día de hoy, poder estar en esta segunda etapa del estudio de reformulación del plan regulador. Importante señalarles a todos y un poquito de alusión al mundo, al proceso histórico que estamos viviendo en Chile. Este estudio queremos partirlo desde una hoja en blanco. El plan regulador está vigente, nos permitió tener un ejercicio de 18 años, pero queremos que ustedes sientan toda la libertad de poder soñar. Todas serán escuchadas, todas serán discutidas y debatidas en conjunto. En este proceso vamos a estar trabajando permanentemente por muchos meses todos juntos. Queremos llegar a la mejor de las conclusiones. Queremos escuchar a todas las vecinas y los vecinos. Queremos que nos demos el tiempo y que ustedes sean nuestros principales socios para que también difundan para las próximas reuniones este análisis y este estudio. Esta primera etapa, fundamentalmente, es la etapa de diagnóstico, en donde hay que recoger información y difundirla para que todo este proceso sea enriquecedor y podamos en conjunto
terminar el proceso con un instrumento de planificación que ojalá sea una visión que se pueda construir en conjunto y que logremos efectivamente tener la ciudad que todos queremos. Muchas felicitaciones a la consultora. Reitero un cariñoso saludo de todo el equipo municipal para todas las personas que están presentes en esta primera reunión. Y con ese saludo quiero darle el inicio a esta una de varias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge. Muchísimas gracias a todos los que a todos y todas las que se han ido conectando. Entonces, para contarle un poco cómo va a ser el desarrollo de esta actividad, que ya es bastante masiva, ya tenemos 183 personas conectadas, si no me equivoco. La idea va a ser generar una breve presentación inicial, donde vamos a presentar un poco al equipo consultor, al equipo a cargo de este estudio, que va a estar generada por quien es nuestra directora, la directora de esta iniciativa. Y después de eso vamos a dar paso a una ronda de preguntas, una ronda de respuestas, donde la idea es poder generar una conversación, siempre, por supuesto, en el marco del respeto, siempre, por supuesto, en el marco, entendiendo que este es un proceso que está iniciando y entendiendo, por supuesto, también que muchas veces se producen problemáticas de internet, se producen problemáticas de conexión que son imponderables. Pero en eso entendemos que todos ustedes y todas ustedes saben que está la mejor voluntad de solucionarlo rápidamente. Entonces, quiero dar paso, sin más demora, a Claudia González, quien es nuestra directora del estudio, por estas tres consultoras que mencionaba don Jorge, que son Ámbito Consultores, Nómade Consultores y Exterra, que se unieron un poco para ganar y para adjudicar esta licitación, que es liderada, por supuesto, por el municipio de Villa Alemana. Entonces, Claudia, ¿estás por ahí? ¿Estás lista? Perfecto. Sí, me avisas, Camilo, por favor, si se ve la presentación. Se ve la presentación. Ya, vamos a compartir entonces. Bueno, primero, darles la bienvenida a todas y a todos. Mi nombre es Claudia González. Como comentaron Jorge y Camilo antes de mí, yo soy la directora del estudio del Plan Regulador de Villa Alemana. Formo parte de la consultora Ámbito Consultores, que es una de las tres que está participando con sus profesionales en el estudio. También está Nómade Consultores, representado por Marcela Rivas, y Exterrae, que representa a Rodrigo Raúl. Estas tres consultoras hemos trabajado juntos en planes reguladores con anterioridad, y nos reunimos en esta ocasión para preparar el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal de Villa Alemana. La idea de esta primera actividad es presentar un poco el equipo de trabajo, en general las actividades que componen el estudio, comentarles qué es un plan regulador y en el fondo cuál es el producto que va a terminar siendo de esta consultoría, qué puede hacer y qué no puede hacer un plan regulador, hablar un poco de la evaluación ambiental estratégica y luego pasar a preguntas en relación con las etapas del estudio y los contenidos del mismo. Bien, este es el principal equipo que compone la consultoría. Yo soy la directora del estudio, soy arquitecta de la Universidad Católica y soy responsable del área normativa. Marcela Rivas es geógrafa y es la encargada del proceso de evaluación estratégica. El análisis urbano está liderado por Paula Kapstein, Claudio Parra y Macarena Cantillano, arquitectos. Participación ciudadana, Camilo Améstica, que es quien lleva a cabo modera esta actividad. El área de cartografía y SIG, Alejandro Vélez, que es geógrafo, y tenemos también profesionales asociados a los estudios específicos que corresponden al estudio de riesgo y protección ambiental, que lo lidera un equipo de geólogos. Luego está el estudio de capacidad vial con ingenieros en transporte, el estudio económico y sociodemográfico,
el estudio de factibilidad sanitaria, que es uno de los requisitos del plan regulador, y el estudio de equipamiento, que también trabajan profesionales de geografía, arquitectura, historia, etc. Además, hay otros estudios específicos que se incorporan dentro del análisis normativo y del análisis de diagnóstico, que tienen que ver, por ejemplo, con los ámbitos del patrimonio cultural y el patrimonio natural y todo lo que tiene que ver con el soporte de ecosistemas y del medio ambiente comunal. Este estudio consta de 6 etapas. ¿Ya? La primera de las etapas correspondió a una etapa de trabajo interno, que es el ajuste metodológico, en el que se organizó el trabajo de las etapas, el contenido de las mismas, y también se ajustaron, por ejemplo, metodologías relacionadas, entre otras cosas, con la participación ciudadana debido a la pandemia del COVID y a la necesidad de hacer los talleres no en forma presencial, como normalmente estamos acostumbrados, sino a través de este mecanismo del Zoom y de otros mecanismos que vamos a ir incorporando en adelante. En este momento nos encontramos en la etapa de diagnóstico integrado. Todos esos plazos que ustedes ven ahí son plazos que son de ejecución y luego de revisión por parte del equipo municipal y de corrección por parte nuestra. En la etapa del diagnóstico integrado, que es la que nos encontramos ahora, se analizan distintos sistemas, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, y luego se llega a una síntesis de diagnóstico que permite, es uno de los insumos principales para la elaboración del plan. En la etapa siguiente, que se llama de imagen objetivo, formulación y evaluación de alternativas, se proponen distintas alternativas de desarrollo urbano para la comuna, siempre en el marco de criterios específicos que ya se han ido definiendo, ¿ya? Y luego se hace una consulta pública de la imagen objetivo, que está definida por el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es la que rige los instrumentos de planificación como este. Y después viene una etapa de anteproyecto, en la que también se elabora el informe ambiental y se hace una consulta pública respecto de ese informe ambiental. Con posterioridad se desarrollan las versiones definitivas de los documentos que componen el plan, que son los planos, la memoria y la ordenanza, además de los estudios complementarios, y luego finalmente viene el proceso de aprobación del plan, que también está definido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? El inicio del estudio fue el 28 de octubre del año pasado, y el término estimado del estudio es el 16 de mayo del 2023, con un total de 930 días corridos. Acá ustedes, en esta diapositiva, no van a ver mucho el detalle, pero en el fondo esto es para comentarles brevemente cuáles son todos los temas que hay que ir abordando en el estudio y en cada una de las etapas. Y aquí se producen varios procesos en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, lo que está en celestito, que durante todo el estudio tiene que ver con la cartografía ISIC. Hay un sistema de información geográfico, dentro del estudio de diagnóstico también hay un levantamiento fotogramétrico que se está ejecutando en este momento, que nos va a permitir tener una cartografía detallada y actualizada del área urbana de la comuna, y que es súper importante para poder hacer las propuestas en función de la situación actual. Se hace un diagnóstico, que es la etapa en la que estamos ahora, y luego en la etapa 3, que es de alternativas, se proponen alternativas, se las evalúa, ¿ya? Luego se define a partir de la evaluación una alternativa que se propone como imagen objetivo, luego esa imagen objetivo se expone al Consejo Comunal, y después hay una exposición pública de esa imagen objetivo y se recibe consultas y observaciones fundadas en un proceso de consulta pública que está arreglado o normado por la ley. Una vez que está aprobada la imagen objetivo, viene la etapa 4, que es del desarrollo de anteproyecto, en el que se hace una versión preliminar de todos los documentos que componen el plan. Como decía, estos son los planos, la memoria, que es un documento que explica las definiciones y las decisiones de planificación, y la ordenanza, que es donde se coloca cada una de las normas que puede establecer el plan regulador. Se hace el informe ambiental, que en el fondo recoge todo el proceso de evaluación ambiental estratégica, del cual vamos a hablar también un poquito más adelante,
y se hace una consulta pública del informe ambiental, donde también la comunidad puede realizar consultas y observaciones. Luego viene la elaboración del proyecto del plan, que son todos estos documentos de manera definitiva, y por último, el proceso de aprobación del plan, donde nuevamente hay audiencias públicas, hay consultas al COSOC, hay una exposición pública de todos los documentos del plan, hay observaciones que puede hacer la comunidad, que son observaciones fundadas respecto de las propuestas que se han desarrollado, y luego esas observaciones son sancionadas por el Consejo Municipal, y es también el Consejo Municipal el órgano encargado de la aprobación del plan. Una vez que el plan se encuentra aprobado por el Consejo, hay un proceso de aprobación por parte de la Seremi Minbu, que es la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que verifica que se haya cumplido y que todas las propuestas se encuentren dentro de lo que permite el marco regulatorio de los instrumentos de planificación territorial. Y después de eso se publica en el diario oficial y entonces tenemos un nuevo plan regulador para la comuna de Villa Alemana. Como les comenté, esta imagen sí la van a poder ver mejor. Este es el diagnóstico integrado, esta es la etapa en la que estamos en este momento, ¿ya? Y ahí hay distintos elementos que se van conjugando. El diagnóstico está conformado o está relacionado con distintas temáticas, ¿ya? Por ejemplo, las temáticas urbanas que tienen que ver con el desarrollo urbano de la comuna en los distintos procesos históricos de crecimiento que ha tenido, los usos de suelo que existen actualmente, cuáles son las características de las edificaciones, las distintas alturas, el estado de las construcciones, etc. Luego también hay un diagnóstico sociocultural y demográfico que tiene que ver con cómo es la población que habita actualmente en la ciudad de Villa Alemana y en las otras zonas de extensión urbana, cuál es la edad, el tipo de familia, la cantidad de población, el crecimiento que se ha ido, el crecimiento poblacional en los periodos intercensales, a qué se dedica la población comunal. También hay un diagnóstico productivo, es decir, de todas las actividades que se desarrollan en el territorio urbano, por ejemplo, los temas del comercio, los equipamientos, cómo es el tema de la salud y la educación, cuántos colegios hay, dónde están distribuidos, todo lo que tiene que ver con las actividades económicas y productivas que se desarrollan al interior del territorio comunal, y en particular siempre enfocado en lo que es el área urbana, es decir, la ciudad de Villa Alemana y algunos otros sectores que están destinados al desarrollo urbano que fueron definidos en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso. También tenemos un diagnóstico de los riesgos naturales y de los riesgos antrópicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de inundación, con los desprendimientos en masa de cerro, lo que tiene que ver con algún tipo de actividad humana que pueda generar riesgo a la población, etc. Además, hay otros elementos, como por ejemplo lo que mencioné anteriormente respecto del patrimonio cultural y del patrimonio natural, tanto del que se encuentra actualmente protegido, como el que eventualmente se podría proteger a raíz de la actualización del plan. El plan regulador comunal tiene algunas herramientas para proteger patrimonio cultural y otras para proteger el patrimonio natural, y entonces esos elementos también se recogen dentro del diagnóstico. Luego se elabora lo que se llama un diagnóstico integrado, y también se analiza todo lo que tiene que ver con los instrumentos de planificación vigentes. Al mismo tiempo, hay una segunda entrada súper importante, que es un poco lo que estamos empezando a partir de hoy a realizar, que es en el fondo el recoger las visiones respecto del territorio comunal en la actualidad, que tengan los distintos actores que se insertan en el territorio. Es decir, las vecinas y los vecinos, las organizaciones sociales y territoriales, las organizaciones productivas, etc. ¿Ya? Toda esa información también forma parte del diagnóstico, se sistematiza y se relaciona con todo lo que han recogido los equipos técnicos que forman parte del grupo que estamos desarrollando este instrumento. Además está todo lo que tiene que ver con las cartografías y con el sistema de información geográfico, con esta cartografía actualizada que les decía yo que se está elaborando,
y con cómo dentro de esas cartografías después se va vertiendo la información que se va recogiendo en el diagnóstico, ¿ya? Y en paralelo ocurre un tercer proceso, que es lo que se llama la evaluación ambiental estratégica, que es un proceso que está destinado a asegurar la sustentabilidad del plan regulador comunal y de las propuestas de este plan regulador, ¿ya? La primera parte de este proceso es lo que se desarrolla durante la etapa del diagnóstico estratégico, y es un decreto de inicio del proceso que elabora que es aprobado por el alcalde. Ese decreto se informa al medio ambiente, al Servicio de Medio Ambiente, a lo que es la Seremi de Medio Ambiente de la Quinta Región. Luego se publica en el Diario Oficial, se comunica en la web del municipio, en un diario local, y se expone en el municipio y también en medios digitales, y se recibe observaciones o antecedentes que permitan llevar a cabo este proceso de evaluación ambiental estratégica, y que en el fondo también pueda generar información importante a considerar durante este proceso. Uno de los elementos importantes es que en este periodo se definen los criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales que se incorporan dentro de este decreto alcaldicio de inicio de la evaluación ambiental estratégica, y lo importante de estos criterios de sustentabilidad y objetivos ambientales es que nos generan un marco para la planificación, ¿ya? Este marco para la planificación es el espacio, digamos, en el que nos vamos a mover para tratar de que el plan genere un desarrollo urbano lo más sostenible que sea posible. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es lo que se inicia en este proceso es el plan regulador comunal, la actualización del plan regulador comunal. ¿Y qué es lo que es un plan regulador comunal? ¿Ya? Es un instrumento de planificación que está regido por una determinada ley que se llama la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Es un instrumento de planificación territorial que regula el desarrollo urbano de la comuna, es decir, no es aplicable a todo el territorio comunal, sino al sector urbano, ¿ya? Teniendo importancia porque define las actividades que se pueden desarrollar en las distintas zonas del área urbana y las condiciones que las edificaciones tienen que cumplir, ¿ya? Eso se traduce, entre otras cosas, en la forma que van adquiriendo con el tiempo las ciudades y los distintos sectores urbanos. Las normas que tiene un plan regulador las vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero en el fondo lo importante es decir que este plan regulador regula determinados elementos de la forma urbana, por ejemplo, las alturas, los distintos usos de suelo, la densidad de población y otros elementos que ya vamos a explicar. Para que la ciudad responda a las aspiraciones de quienes la habitan o trabajan en ella, es muy importante la participación de todas y todos, y lo interesante y lo relevante de este proceso que iniciamos hoy es que la idea es recoger las visiones de la ciudadanía y de los distintos actores que están insertos en el territorio de Villa Alemana, para que las propuestas sean lo más dirigidas a la realidad comunal, a las aspiraciones de los ciudadanos y a este marco, digamos, de sustentabilidad que se ha identificado. A lo largo del proceso hay distintas etapas donde se involucra a la comunidad, siendo el diagnóstico la primera etapa de ella, ¿ya? Donde lo importante es que en el fondo que recojamos esta radiografía de lo que es hoy día Villa Alemana. ¿Cuáles son los alcances del plan regulador comunal? Estos están establecidos en nuestro marco regulatorio, ¿ya? En nuestras normas, en las normas que establecen qué es un plan regulador comunal y cuáles son las normas que debe cumplir y las normas que puede establecer. El marco regulatorio está definido por lo que se llama la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es una ley que rige todas las construcciones a lo largo del país y que en el ámbito urbano define cuáles son los instrumentos de planificación territorial y define que estos son jerárquicos, ¿ya? Eso es también importante considerarlo porque la Villa Alemana se encuentra regida también por lo que se llama el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, el PREMVAL, ¿ya? Que una de las cosas que hace es establecer las zonas de extensión urbana. O sea, nuestro marco de planificación está establecido por el Plan Regulador Metropolitano, y ese límite urbano, que son los sectores que nosotros podemos definir las normas,
están definidos por el PREMBAL, ¿ya? También el PREMBAL define otras cosas que hay que considerar obligatoriamente dentro del plan regulador comunal. Por ejemplo, lo que son las vías intercomunales y metropolitanas. Todo lo que tiene que ver con las vías troncales y las vías expresas lo define el plan regulador metropolitano de Valparaíso. Luego tenemos la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y esa es importante porque también establece un marco en el cual se mueve la planificación intercomunal, que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que los planes se tienen que ir actualizando cada 10 años. Eso también quedó establecido en una modificación más o menos reciente de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y es una de las razones por las que es necesario actualizar el Plan Regulador de Villa Alemana, ¿ya? Y hay procesos, como decía, que van corriendo en paralelo que durante todo el proceso de elaboración del plan, que son la evaluación ambiental estratégica, que busca asegurar la sostenibilidad del desarrollo urbano, y la participación ciudadana, que busca en el fondo dar legitimidad también a este proceso. Y además que las propuestas respondan a lo que es el territorio comunal y el conocimiento también de los habitantes que tienen de él. Lo que puede establecer el plan regulador comunal son 17 normas urbanísticas, ¿ya? Como por ejemplo, ahí está el listado completo de las normas urbanísticas que puede considerar el plan regulador. Por ejemplo, puede definir los usos de suelo, es decir, cuáles son los distintos tipos de actividades que se puede desarrollar en las diferentes zonas del área urbana, y dentro de esas actividades se consideran, por ejemplo, lo que es la vivienda y las actividades residenciales, los hoteles, las actividades de turismo, los equipamientos, y los equipamientos reúnen una gran variedad de usos, como por ejemplo salud, educación, las actividades culturales, las actividades deportivas recreativas, las actividades productivas, ya sea industrias, talleres, etc. Y los distintos otras actividades económicas que se puedan desarrollar y que generan usos de suelo, como el comercio, por ejemplo, o las bodegas, por decir algunos otros. También están las áreas verdes y el espacio público, que son elementos muy relevantes a definir también, reconociendo las áreas verdes públicas por un lado, y también identificando algunas otras que pueden no ser públicas, pero que tienen el uso de área verde. También el plan regulador puede definir los sistemas de agrupamiento, es decir, cómo se organizan las construcciones al interior de una manzana. Por ejemplo, tenemos edificaciones de fachada continua, que son las que están una pegada a la otra, o edificaciones aisladas, o edificaciones pareadas. También tenemos lo que es el coeficiente de ocupación de suelo, ¿ya? Que en el fondo, si nosotros tenemos un lote de 10 por 10, por ejemplo, es decir, de 100 metros cuadrados, nosotros definimos qué porcentaje, se puede definir qué porcentaje máximo de ese espacio se puede construir. Y también lo que se llama el coeficiente de constructibilidad, que es decir, cuántas veces la superficie del terreno se puede construir hacia arriba, ¿ya? También están las alturas máximas de la edificación y los adosamientos, es decir, si uno puede pegar una construcción al vecino o no, que tienen que ver normalmente con las características de las actividades que se permiten en las distintas zonas, buscando disminuir los impactos que ellas puedan tener sobre los terrenos de los vecinos. También se definen los antejardines, las rasantes, es decir, cuáles las distintas sombras en el fondo que pueden ir generando los edificios en función de su altura, las alturas de los cierros y las densidades máximas de población, ¿ya? O sea, cuántas personas pueden habitar dentro de una hectárea de terreno. Normalmente se definen habitantes por hectárea, esa densidad. Y finalmente también se puede fijar lo que son las franjas afectas a declaratorias de utilidad pública, es decir, por ejemplo, si necesitamos ensanchar una calle, ¿cuál es la franja que afecta a expropiación a un lado y al otro del eje de esa calle? O si hay que abrir una calle nueva para conectar dos sectores que no tienen conectividad, o si hay que generar un nuevo sector de área verde que sea necesario que sea un área verde pública, por ejemplo, en lugares donde hay pocas áreas verdes. Y finalmente, también se define lo que son las áreas de riesgo y protección, ¿ya? Que son espacios que se encuentran restringidos al desarrollo urbano
y donde para poder desarrollar proyectos es necesario asegurar que uno está mitigando, es decir, haciéndose cargo de los posibles riesgos que pueda haber en el territorio. Respecto de la evaluación ambiental estratégica, como decía, en lo que se ha fijado hasta ahora es nuestro marco para la planificación, ¿ya? Para eso se definieron criterios de sustentabilidad, que son los que ustedes ven ahí, y que buscan como primer punto la conservación del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad de Villa Alemana. El otro aspecto importante que define la sustentabilidad del plan es lograr la calidad de vida y el bienestar de los barrios asociado a la cohesión e integración social urbana, buscar una movilidad y conectividad territorial sustentable relacionado con las vías, la integración de ciclovías, por ejemplo, o de vías parque, diversificar la oferta urbana para activar el desarrollo económico local, buscando que haya una diversidad de actividades que permitan mantener a la gente trabajando o permitir que la gente pueda trabajar, ojalá cerca de sus viviendas. Y tenemos una serie de objetivos ambientales que también forman parte de nuestro marco de planificación, ¿ya? El primero de ellos es resguardar el patrimonio natural que está representado por el sistema hídrico y los corredores ecológicos, que son los principales esteros y quebradas que forman parte del área urbana y del entorno de esta área urbana, los humedales y el bosque esclerófilo. A su vez, propiciar una red de infraestructura verde comunal que permita integrar y dar continuidad a los sistemas naturales por medio de elementos estructurantes que promuevan la movilidad y conectividad sustentable, fomentando un adecuado servicio ecosistémico a la comuna. Proponer nuevas áreas verdes y espacios públicos acorde a los procesos de crecimiento, resguardar y regular los asentamientos y la urbanización de los cordones de lomajes, quebradas y cursos de agua en el área urbana de la comuna por presencia de amenazas por peligros naturales. Nuestro marco, ¿dónde estamos trabajando? Si ustedes ven allí, en la figura de la izquierda está en rosado todo lo que es el límite de la comuna de Villa Alemana. Y en amarillito, y con estos puntos, con estas líneas segmentadas, está lo que corresponde al área urbana. Es decir, dentro de este marco amarillo es donde nos movemos nosotros, ¿ya? No dentro de todo el territorio intercomunal. El plan regulador comunal está al interior de este perímetro que estoy marcando con el cursor ahora, y hay algunas zonas de extensión urbana que definió el plan regulador metropolitano, ¿ya? Que corresponden a estos espacios que están aquí a la derecha y a algunos sectores en torno al perímetro del plan regulador vigente actualmente. Y bueno, y como ven ahí, este territorio tiene una cierta topografía, ¿cierto? Con unas áreas más montañosas y con un valle, que es el valle que finalmente se encuentra urbanizado y donde se encuentra la ciudad de Villa Alemana. El punto de partida, evidentemente, es, en términos como de la situación actual, ¿cierto? Es el plan regulador de Villa Alemana que se encuentra vigente desde el año 2002, que corresponde a toda esta zonificación que está señalada en el lado izquierdo de la pantalla, y por otro lado las zonas de extensión urbana que definió el PREMBAL, ¿ya? Que están marcadas con estos círculos en la figura de la derecha, y que además está quebrada y unas pequeñas localidades rurales que se incorporan al desarrollo urbano a propósito de la vigencia del PREMBAL, que es desde el año 2014. Y desde el año 2014 hasta ahora, en el fondo, no habían sido recogidas por la planificación comunal. Básicamente eso es lo que yo quería mostrarles, que es un poco el marco de la planificación, el marco del proceso, lo que nos encontramos en este minuto, y la idea es que podamos recibir sus consultas y comentarios respecto del inicio, sus dudas respecto de qué es lo que puede hacer un plan regulador o no, y nosotros al final de esta reunión les vamos a comentar nuevamente
las fechas de los talleres para el diagnóstico, que la idea es que durante esos talleres ustedes puedan sentirse libres de comunicarnos todas las inquietudes en términos de la situación actual de la comuna, de cuáles son las áreas de valor que ustedes consideran de valor patrimonial o de valor natural que es importante resguardar, los principales conflictos ambientales que puede haber en el área urbana, elementos importantes a considerar en el uso de suelo. No sé si dejé de compartir. Yo la dejé de compartir para que te vieras. Sí, para que te vieras. Ya. Y pensé que me había caído. Y los otros elementos que sea necesario considerar como parte del diagnóstico comunal para la elaboración de las alternativas que es en la etapa siguiente. Así que muchísimas gracias y quedamos atentos a sus dudas. Ya, muchas gracias Claudia, muchas gracias a todos por escuchar. Tratamos de hacer, sabemos que son un montón de contenidos, sabemos que es un contenido denso, y quisimos hacerlo bien breve esta presentación porque para nosotros lo más importante en esto tiene que ver con llegar a un poco a tomar este contacto inicial. Como les decía también, este es la primera de muchas sesiones que vamos a tener, entonces en eso les pedimos y les recordamos también un poco de paciencia. Somos 203 personas ahora conectadas, entonces la ronda de consultas la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a solicitarle a las personas que vayan levantando la mano. Ahí yo voy a ir anotando y vamos a juntar desde 5 preguntas y ahí las vamos a ir respondiendo, pimponeando. Además de eso, es importante que tengan en claro que las consultas que vienen, que quizás se nos pierde porque son muchos mensajes en el chat, que tengan en cuenta que también nosotros las vamos a tener en el registro y vamos a ir respondiéndolas. Vamos a ir respondiéndola a medida que se pueda. Si no es en esta reunión, va a salir en las reuniones territoriales que, como decía Claudia, esta es la primera, un encuentro grande. Después vamos a tener encuentros más acotados con los sectores, con las organizaciones, para poder generar esto que es el diagnóstico a partir de los distintos sectores. Sabemos que hay hartas dudas, sabemos que hay harta inquietud, pero les pedimos también que en sus intervenciones sean suficientemente breves y concisos, no se extiendan demasiado por respeto a todos los que quieren participar. Les recuerdo que somos 200, tenemos un buen rato todavía para hacerlo, pero somos 200 y la idea es que todos tengamos la oportunidad también de participar y de conversar y de ir respondiendo nuestras dudas. Si les parece, vamos a iniciar con los 5 primeros que han levantado la mano, que tenemos ahí a Valentina, luego a Claudia, luego a Alejandro, a alguien de la población Fuentes y a Misael Hijo. ¿Les parece? Entonces, Valentina, a medida que vayan hablando, les voy pidiendo que vayan bajando las manos desde WhatsApp, así, o desde WhatsApp, desde Zoom, para que puedan ir, podamos ir llevando también el registro y no nos confundamos acá. Entonces, Valentina, que no es Valentina, parece. No, Sí. ¿me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Sí, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Isidro es mi nombre, Valentina es mi hija. Don Isidro, lo interrumpo. Les vamos a pedir también que puedan ir presentándose brevemente y que cuenten su nombre y si vienen de alguna organización cuando les toque iniciar su intervención. Eso, adelante, don Isidro. Bien, hola, buenas tardes. Isidro, como les decía, Isidro Acevedo es mi nombre. Mira, bien corto y por las preguntas que están saliendo en el chat, yo creo que no va a haber tiempo de responderlas todas. Pero mi inquietud es la siguiente: ¿existe alguna instancia para acercarse, no sé si a ti, Camilo, a quien corresponda, para plantear con mayor detalles nuestras inquietudes? Yo tengo varias. Hay temas ambientales también que estoy viendo ahí, que hay bastante que están saliendo, pero en esta conversación va a ser prácticamente imposible plantearla y dar respuesta. Entonces, ¿cuál va a ser la instancia nuestra, por ejemplo, para poder enviar nuestra inquietud y poder conversarla? Eso es lo que me interesa. Muchas gracias, don Isidro. Vamos, como les dije, a ir anotando estas 5 preguntas y pasamos, y ahí respondemos de a 5 y después vamos avanzando. Gracias, don Isidro. Claudia, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia González. Represento al condominio Los Robles, ubicado en Peña Blanca. Quiero exponer y espero tenemos diferentes, en todo lo que es la calle, la casa, diferentes tipos de proyectos inmobiliarios, todos en altura. A 50 metros nosotros tenemos un proyecto inmobiliario en que jamás se le dio
horario de trabajo. Este proyecto partía a las 7 de la mañana, terminaba a las 9, 10 de la noche, de lunes a sábado. Me imagino que eso se regulará, porque no puede ser que se trabaje de lunes a sábado en esos horarios. Segundo, ahora, al contrario de nuestro condominio, al otro lado, tenemos otro proyecto inmobiliario que se empezó a gestar, ya se empezó a gestar. Nosotros hemos mandado carta a la municipalidad presentando nuestras quejas. Acabamos de enterarnos que el proyecto que tenemos al costado de nuestro condominio, que don Jorge creo que se han comunicado con él, este proyecto no está con las obras, con permiso de obras, pero ya hicieron tala de los árboles. Entonces mi consulta es, ¿qué va a pasar con estos proyectos inmobiliarios antes que se genere esta planificación? A nosotros nos están quitando todas las áreas verdes, nos están quitando la luz solar, no tenemos sol, ¿qué va a pasar? Porque esto se permitió y se sigue permitiendo. O sea, están arrasando con todas las áreas verdes de Peña Blanca. Esa es mi consulta. Perfecto, Claudia, muchísimas gracias por su Gracias a intervención. ustedes. La vamos a responder enseguida. Don Alejandro, sí, iPhone de Alejandro. Alejandro, adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Marisic, soy de Peña Blanca, soy dirigente de una organización comunitaria, pero mi consulta es la siguiente, o la inquietud. Si ustedes quieren hacer un plan regulador sobre las aguas o canalizaciones de esteros o caudales de Villa Alemana en general, Villa Alemana y Peña Blanca, ¿cómo lo van a hacer si cuando uno va a pedirle algo al municipio, y especialmente a la dirección de obra, ellos se lavan las manos diciendo que el plan regulador no les pertenece a ellos y que eso es imponente a la Dirección General de Aguas, a la DGA? Entonces mi respuesta a la concreción, vamos a esperar que sigan, como dice la vecina anterior, que sigan construyendo poblaciones y nos sigamos inundando porque están canalizando a un diámetro más chico su pertenencia de aguas a los caudales anteriores que había en la comuna, porque pasaban caudales grandes. Lo digo con experiencia que me inundo siempre. Esa es mi consulta. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos entonces con Evelyn, si le parece. Evelyn, está adelante. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Evelyn, por favor. Hola, Hola. buenas tardes o buenas noches, ya no sé. Bueno, darle las gracias a don Jorge porque en la mañana yo lo tuve dentro de una calle que es bien conflictiva, que es calle Las Américas con calle Canadá, pasaje Portofino, que ellos, bueno, están al tanto que siempre se inunda con barro, pero tengo 3 vecinos que en esa esquina se llenan, ni siquiera literal, sino que se llenan hasta dentro de barro. Entonces, yo quería hacer mi consulta súper breve. Yo vivo en la calle Portofino, saliendo a la calle Las Américas con calle Canadá, y estoy frente al Cerro La Cantera. No sé si alguien conoce qué es lo que era la cantera antes. Estos eran pozones de agua, que ahora se hizo una población con Vertex, donde estamos preocupados, una, porque no queremos que se nos tomen el cerro, 2, porque queremos ver quién nos puede orientar o ayudar o a canalizar para proteger ese cerro, ya que cuando yo abro la ventana yo veo un cerro verde en septiembre y veo a la mitad de mis vecinos, porque yo estoy en representación de todos ellos, y compran volantines, hacen asado, y tenemos esa pura parte, la verdad, porque si nos llegan a poner edificios o nos llegan a hacer otra cosa, nos vamos a ver con la sorpresa de que vamos a tener otras casas sin desmerecer que hay gente que necesita vivienda, pero creo que ahí, esa parte de ese cerro es precioso. La señora Dori y muchos de los dirigentes que viven por este alrededor han caminado por estos lados y es bonito, entonces queremos saber cómo nos pueden orientar o ayudar para preservar eso como un pequeñito pulmón verde. Eso es más que nada lo que mi inquietud. Creo que la otra inquietud va por ahí también. Gracias, muy amable, Camilo. Muchísimas gracias, Evelyn. Muchas gracias por su intervención. Vamos entonces con Diego. Diego, ¿estás listo? Diego.
Se desconectó Diego por eso. Entonces vamos con Paco. Paco, Ahí está ¿estás? Diego con sonido, pero parece que no se escucha. Paco está silenciado. Está silenciado. Perdón, ahí sí. Ahí ¿Ahí sí. sí? Sí. Ya, perdona. Adelante, Oye, Paco. mi nombre es Francisco del Mas y la consulta mía quería saber en qué minutos se analizan las vías estructurantes del nuevo plan regulador. Eso nomás. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Paco. Después, si Diego se alcanza a conectar, vamos a ir con él. Tenemos 5 preguntas entonces, Claudia. Tenemos primero la que tiene que ver con con los espacios de participación y de contacto directo, que eso en el chat vamos a dejar el el correo oficial de contacto. Les recuerdo que las intervenciones que ustedes hacen acá en el chat también las estamos registrando, pero además vamos a dejar el chat y ahí el sitio web del estudio en particular. Además de eso, por supuesto, están los canales oficiales del municipio, donde nosotros estamos trabajando muy en conjunto con los equipos municipales. Entonces, si llega alguna consulta a los canales regulares, por supuesto que se va a transmitir hacia acá y ahí podemos también tener una comunicación bien directa. Pero les vamos a dejar en el chat los distintos medios de contacto. Eso un poco. Después teníamos ¿Camilo? la pregunta, sí, la pregunta por la edificación en altura, por la protección de los esteros, de la protección del pulmón verde del Cerro La Cantera y finalmente el de vialidad. Entonces te dejo la palabra, Claudia. Sí, solo complementar respecto de la primera, en relación con con las posibilidades de participación. Van a estar abiertas durante todo el proceso a través de los caminos que estaba mencionando Camilo recién, pero también señalarles que los talleres de la próxima semana se van a organizar por sectores, ¿ya? Entonces, el taller del día lunes está para el sector poniente, luego el del día martes para el sector centro-norte, el del día miércoles para el sector centro-sur y el del día jueves para el sector oriente, ¿ya? Y entonces la idea es que pueda conectarse la gente que vive en cada uno de esos sectores de forma que tengamos un poquito más de tiempo, ¿ya? Para ir concentrándonos en las problemáticas específicas, porque si no, como decía el primer caballero que intervino, perdón, no olvidé su nombre, en el fondo Isidro. tenemos bien poquito tiempo para poder establecer como más inquietudes más específicas. Entonces, por eso la idea fue separar los talleres de diagnóstico por sectores para que podamos ir identificando las problemáticas más particulares. Respecto de la protección de los esteros, efectivamente los esteros no son de tuición, son de tuición de la DGA y de la DOH, o sea, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas. Pero respecto de qué es lo que sucede con los esteros, y había una pregunta en el chat al respecto también, igual se está haciendo un estudio de caudales y un estudio hidrogeológico y otros estudios asociados para identificar cuáles son los riesgos de inundación asociados a esos distintos cursos de agua, ¿ya? Y entonces, en función de eso, también se identifica posibles obras que no define el plan no hace obras, el plan, como bien dice la palabra, es un plan, los proyectos en el fondo que se ejecutan después tienen que cumplir con las normas que genera el plan, pero en el fondo identifica cuáles son estos sectores con posibles riesgos y identifica, en caso necesario, áreas de restricción, donde en teoría no debieran ejecutarse proyectos o donde los proyectos que se ejecuten tengan que realizar obras para mitigar esas distintas dificultades. Aprovecho de señalar que también el estudio de riesgos contempla otras amenazas, la amenaza sísmica, la amenaza de remoción en masa, etc. Y en relación con los permisos existentes, los permisos de edificación existentes contemplan el plan regulador vigente, ¿ya? Y el plan regulador actual se mantiene vigente hasta el momento en que el nuevo instrumento sea publicado en el diario oficial. O sea, durante todo este proceso en el que estemos elaborando el nuevo plan, sigue rigiendo la normativa del plan regulador actual. En relación con los horarios, hay gente del equipo municipal presente en la reunión y entonces ellos toman su inquietud para poder
ver qué es posible hacer al respecto. Luego tenemos la otra pregunta respecto de la protección del Cerro La Cantera. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con los sectores que se encuentren, primero, los sectores que se encuentren fuera del área urbana, que está establecida por el Plan Regulador vigente y por el MERVAL, por el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, no, o sea, todo lo que esté dentro de ese límite es lo que puede regular el Plan Regulador, ¿ya? Lo que se encuentre fuera queda regulado por el Regulador Metropolitano de Valparaíso y en el fondo los usos que se establezcan allí. Respecto de las áreas con valor ambiental, eso es uno de los elementos importantes de recoger dentro del diagnóstico para poder identificar cuáles de esos elementos se pueden considerar áreas de restricción o áreas de protección para que evitar las intervenciones o los crecimientos desmedidos hacia esa zona. Y además tiene que ver con lo que se puede identificar también sobre posibles riesgos o amenazas asociadas a las laderas. ¿Ya? También se preguntaba por las vías estructurantes, en qué minuto se analizan o se identifican. Y la verdad es que se analizan durante todo el proceso. En el diagnóstico nosotros identificamos cuál es el sistema vial intercomunal, cuáles son las vías principales. Hay también algunos diagnósticos que están asociados a los flujos. Evidentemente, durante todo este periodo de pandemia los flujos no son normales, ¿ya? Por lo tanto, los estudios de flujo que se pudiesen hacer no reflejan la realidad, y entonces se buscan mecanismos para proyectar cuál es la situación de los flujos en las distintas vías de la comuna. Y luego, en la etapa de anteproyecto, o sea, más adelante dentro del desarrollo del plan, una vez que estén definidas las posibles o identificadas las posibles densidades de población y los distintos usos de suelo que se pueden localizar en las áreas urbanas, ahí se hacen una modelación, ¿ya? Se modelan los flujos en relación con esta distribución de personas y de actividades, ¿ya? Y luego finalmente se genera una normativa como parte de la ordenanza que define un listado de vías con unos anchos estimados asociados a su capacidad existente y a la posibilidad de ensanches o de nuevas aperturas. Esas son las preguntas que tenía hasta ahora. Camilo, si quieres seguimos con la siguiente. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a ir entonces con quien teníamos pendiente. Diego, vamos a ver si tiene ahora audio. Diego. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Tienes como retorno. Sí. Sí. Buenas. Bueno, muchas gracias. Tengo las bases acá de licitación, entonces me gustaría hacer una pregunta respecto a dichas bases. En el punto 4 de los objetivos específicos del estudio, en un punto acá se menciona realizar los estudios específicos necesarios para construir el diagnóstico comunal, tales como, entre varios, estudios de demanda de suelo, etcétera, estrategias de participación ciudadana, ¿cierto? Y un poquito más allá, se menciona que la sistematización de esta participación, en el punto 5.6, la sistematización de esta participación deberá ser propuesta por el consultor en la propuesta técnica. Entonces, frente a eso, me interesaría preguntar dónde podemos, en primer lugar, encontrar esa propuesta técnica para poder leerla con mayor tiempo. Ojalá, como se entiende como que es más difícil en una respuesta breve en este sistema, poder entenderla. Entonces sería bueno contar con la propuesta técnica. Y segundo, primero saber cómo se incluye la consulta indígena ahí, a los pueblos originarios que están en nuestra comuna. Punto 2, cómo se puede concretar la vinculación de esa participación, que sea efectivamente vinculante. Y punto 3, hay una persona que habló al principio que buscar un espacio un poco más cómodo para entregar inquietudes. Claro, sería genial que este espacio sea dentro de las condiciones sanitarias que nos encontramos, que pueda ser presencial en algún punto para que las personas, sobre todo la consultora, pueda ver con sus propios ojos cuáles son los lugares que queremos defender y por qué. Porque es más complejo cuando se habla de estudios, de papeles, que es cuando tú solamente lees letras, pero es distinto cuando tú puedes verlo y entender por qué ese lugar tiene un valor para la comunidad. Eso es la pregunta y me gustaría... Eso, vamos. Las comunidades rurales también, los ancianos.
Estoy aquí con una Sí, hermana no me aquí. dieron la palabra, la pedí hace rato, Estoy me da aquí lo con mismo. una hermana que había levantado la mano, pero que yo la levanté al final y me la dieron, pero eso. Eso, que tenemos esas inquietudes, cómo vamos a estar vinculados con los ancianos, las comunidades rurales, la gente que no accede a internet, para poder hacer esto realmente participativo, efectivo, porque esto nos está pasando también con un plan que están haciendo en la Reserva de la Biosfera. Entonces, estos métodos son nefastos los que están haciendo en estos momentos. Necesitamos ver cuál es lo que decía el Diego, la propuesta técnica que tiene la consultora para poder estar más claro con lo que van a hacer. Eso, muchas gracias. Gracias, Diego. Anotamos tu pregunta. Vamos entonces con Misael. Misael, hijo, ¿qué dice ahí? ¿Estás listo, Misael? ¿Tiene audio? Listo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ya, primero que todo, me llama la atención que esto se haya difundido a través de un día para otro en la página de Facebook de la municipalidad. No hubo como otro canal de difusión más amplio, y a pesar de eso igual hubo una alta convocatoria. Pero me llama la atención también de que no podamos expresarnos todos con las dudas que tenemos. Y esto de la renovación del plan regulador nos afecta a todos porque nosotros somos los que vivimos aquí en la comuna. Estamos todos con una preocupación por el crecimiento explosivo de las inmobiliarias. Y mi pregunta va a cómo vamos a poder hacer un congelamiento de los anteproyectos mientras se está desarrollando el nuevo plan regulador. Ella es la única y la atrás. Perfecto. ¿Tu nombre? No sé si Perdón, no Joana, alcanzaste sí, a- es que sí. mi hijo ocupaba mi correo. Sí, no hay problema. Gracias, Joana, por la pregunta. Listo, gracias. Vamos entonces con Andrés Cruz. ¿Estás listo, Andrés? Hola, gracias. Adelante, por favor. Mira, mi pregunta es súper concisa. En el fondo, cuando Claudia muestra el organigrama y ella, ¿cierto?, empieza a describirlo, incluso sale el nombre de ella, Claudio Parra, otra gente más, no hace referencia al equipo encargado de hacer el impacto ambiental, sino que dice que hay gente a cargo. Entonces, es súper, no podemos negar el fracaso, ¿cierto?, en el plan regulador actual con respecto a la gente que hace estos estudios de impacto ambiental. Entonces, la transparencia aquí es saber, en todo este proceso del nuevo plan regulador, ¿es este mismo equipo que ha autorizado, que ha hecho, ¿cierto?, todas estas decisiones que son nefastas con el medio ambiente, si es el mismo o si son otros profesionales a cargo? Porque en estos organigramas no aparecen nombres. Entonces, la transparencia tiene que ser aquí. Es el mismo equipo, es la misma gente que ha tomado malas decisiones, que va ahora a regular y va a tratar, ¿cierto?, pero si son los mismos a cargo, es súper cuestionable. Así, súper corto y conciso. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Tomamos tu pregunta. Ya tenemos ¿Contexto? tres. Ya tenemos tres. Es que ya tenemos tres. Vamos Marcela. Ah, ya, ok. Y con dos más, y ahí va a seguir el mismo orden. Vamos con Mario, veo iPhone de Mario, creo que es. O María, no se ve el nombre completo. Mario. Tienes que sacar de silenciar cámara. Ahí sí. Mario Velázquez. Perfecto, adelante. Sí, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ya, buenas noches. Soy Mario Velázquez. Compongo acá un comité de adelanto del sector norte que se llama el Pasaje Coya. Mira, yo escuché con mucha atención al jefe de obra ahí, con toda su grandilocuencia, con respecto a que todos tenemos que participar. Nosotros el 1 de diciembre del 2020 hicimos una reunión con él por un problema que tenemos acá en el sector norte, que tiene que ver con un condominio que se está construyendo. Entonces, hicimos la reunión, quedó de darnos respuesta, y a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, toda esta reunión que ustedes están haciendo, que están anotando las preguntas y tomando en consideración a nosotros,
yo tengo poca fe que nos vayan a dar alguna respuesta. O sea, esto para mí es como un saludo a la bandera. O sea, es como lavarse las manos. Hicieron la reunión con los ciudadanos, pero después las decisiones las van a tomar ustedes. Entonces eso es lo que yo le quería decir a este caballero. Llevamos desde diciembre esperando sus respuestas. ¿Qué pasa con el nudo que se produce acá? Esa es mi consulta. O sea, es mi queja en realidad. Perfecto, don Mario, muchísimas gracias. Sí. Anotamos su inquietud y nos falta una, que es de don Román Campos. No sé si está listo, Román. Hola, buenas tardes a todos. Adelante. Bueno, mi consulta es la siguiente. Nosotros, los tres pueblos de Quebrada Escobares, Los Hidalgo y el Patagual, funcionamos con una PR. Entonces quería saber cómo es posible en este nuevo plan regulador que seamos considerados como urbanos si nosotros dependemos de una PR, que ahora cambió servicio nacional, servicios rurales, creo que algo así. Entonces queremos saber cómo vamos a quedar nosotros los pueblos rurales y la parte rural de la Rinconada del Fundo Rincón, que está muy abandonada, no tiene agua, no tiene luz y no tiene pavimentación. Nuestro compañero. Bueno. Perfecto, Román, muchísimas gracias. Entonces ahí tenemos las 5, Claudia. Tenemos las 5 preguntas. Que la Camilo, primera... respecto de la de participación, Sí, yo creo que puedo responder yo. Sí. En términos administrativos, las bases y la propuesta técnica ustedes pueden encontrarla donde en el mismo sitio de mercado público. O sea, ahí dentro de los documentos ustedes pueden encontrar la oferta. Eso sí, tienen que considerar que la licitación solicitó, tiene un tiempo, entonces eso pasó por un proceso de ajuste metodológico, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con las restricciones sanitarias que tenemos, que nos impiden generar estas grandes reuniones. Hoy día estamos en fase 2 después de harto tiempo y recién podemos generar pequeñas reuniones de máximo 20 personas. Entonces, eso en lo formal. En términos de los contactos y también inquietudes que han salido en el chat respecto de la participación y la convocatoria, nosotros concentramos nuestro esfuerzo y por eso también varias de ustedes que llegaron y que participan acá fueron contactados directamente, que más allá de medios de difusión masivos los contactamos, los llamábamos, les mandamos mensajes por WhatsApp para que pudiesen participar. Y en términos de lo que viene y de las actividades que también nuestro equipo está realizando, somos un equipo de la zona. La mayoría de todos los del equipo de participación somos de acá, somos de Quilpué, somos de Villa Alemana, entonces conocemos bastante el sector, algunos nos criamos acá. Entonces, para nosotros es importante también ese contacto territorial y lo vamos a tener tanto en estos talleres que comentábamos al principio, que van a realizar la próxima semana, como también en entrevistas que vamos a estar realizando en encuentros, sobre todo en temáticas ambientales, que ahí Marcela va a poder complementar mucho más respecto de las organizaciones y de un poco las inquietudes que van saliendo ahí. Entonces eso muy en general. Tenemos un trabajo bien riguroso y nuestra experiencia también va hacia la rigurosidad en materia de participación ciudadana y en materia de cómo nosotros vamos contactándonos después de esta primera instancia. Entendemos que para muchos y para nosotros también es súper incómodo este formato digital, pero hoy día es bastante difícil. Esperamos que ya avanzado el proceso, ya en próximas etapas, que no sea muy después, podamos tener estos encuentros de modo presencial y que también ya ustedes que nos conozcan, que conozcan a la planta profesional, también van a tener un contacto más directo. Entonces, muchas veces van a poder hacerse consultas y van a poder responderse esas consultas a través de nuestros correos electrónicos personales y profesionales. Entonces, ahí poder transmitir también la tranquilidad de que nuestro trabajo tiene un alto componente territorial y un alto componente de involucramiento con el territorio, además de, por supuesto, de que somos profesionales de acá. Eso podría comentar muy en general, Claudia. ¿Sigues con el de congelamiento, que era la segunda? Ya. Sí, respecto al tema del congelamiento,
como les decía, este estudio de plan regulador dura más o menos 930 días, el proceso. Y los procesos de congelamiento están limitados por la ley, por lo tanto pueden ser un máximo de 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. Por lo tanto, no se puede generar un congelamiento en este momento, porque además existe otra restricción que también está establecida en la ley, que queda definido por la posibilidad de volver a grabar un predio. Por ejemplo, si uno congela un sector, después no puede volver a congelar exactamente el mismo sector, ¿ya? Entonces, el tema del congelamiento eventualmente podría llegar a ser, es una cosa que se tiene que definir en conjunto con el equipo municipal, pero en este momento no sería el momento de generar esos congelamientos, porque después no se podrían volver a grabar los sectores que uno quisiera congelar. Respecto del tema ambiental, yo quisiera invitar que pudiera contestar Marcela Rivas. Ella es la encargada del proceso de evaluación ambiental estratégica, que a diferencia de lo que sucedía antes con los instrumentos de planificación territorial, ya no se genera una declaración de impacto ambiental, sino que todo un proceso a lo largo del cual se incorporan los componentes ambientales. Marcela, si puedes complementar, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Marcela Rivas, yo soy geógrafo de la Universidad Católica y magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Universidad Católica. Y bueno, hace hartos años que trabajo en la temática ambiental del diseño de los planes reguladores. Bueno, contarles, como decía Claudia, que hubo una modificación a la Ley de Base de Medio Ambiente en el año 2010, que establece que los instrumentos de planificación, así como otras políticas públicas emanadas desde el Estado, tienen que realizar evaluación ambiental estratégica. ¿Qué significa eso? Significa que las consideraciones ambientales y de sustentabilidad van acompañando todo el diseño del plan, a diferencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, que todos los proyectos ingresan en su fase final, cuando ya está definido el proyecto, ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente los revisa. En este caso, todo el proceso también nos está acompañando la Seremía de Medio Ambiente, también van a participar los órganos de la Administración del Estado, dígase todos los servicios públicos regionales, y también podrá participar la comunidad. La misma Ley de Base de Medio Ambiente y su reglamento establece 2 fases de participación. La primera, que se está iniciando justamente mañana, es la exposición pública del decreto de inicio, entiéndase un documento que da inicio a la evaluación ambiental estratégica, y ahí se establecen los objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad, objetivos ambientales, entre otros contenidos que establece la ley. Este documento es público y desde mañana estará en la Municipalidad de Villa Alemana y también en la página web, que en el chat pusimos la dirección electrónica, y todos los vecinos y vecinas de Villa Alemana hasta el 25 de junio podrán hacer observaciones y entregar antecedente al estudio del plan regulador. Entonces, bueno, respondiendo a la consulta de los vecinos, este equipo profesional también lo pueden revisar en las bases del concurso público que hubo para este plan regulador. Podrán ver que todos tenemos un currículum bien importante en los instrumentos de planificación territorial, dígase planes reguladores comunales e intercomunales, y también en el área ambiental. Y bueno, invitarlos entonces desde mañana a hacer las observaciones y entregar antecedentes, y también pueden comentar los criterios de sustentabilidad, los objetivos ambientales y todo lo que lo consideren pertinente. También les podemos adelantar que ya estamos trabajando en el diagnóstico ambiental estratégico y justamente hemos reconocido hartas áreas de valor ambiental, principalmente asociadas a los humedales. Sabemos también que hay algunos conflictos socioambientales por eso, humedales en el estero Pejerreyes, humedales en el estero Quilpué, humedales en el estero Gamboa y otros lugares, así también como se reconocen algunos sectores en el área norte y sur que todavía presentan sectores que mantienen bosques esclerófilos, que también, como ustedes saben, bosques nativos, que nos gustaría
resguardar dentro de las competencias, que no son tantas tampoco. Tenemos que decir que este instrumento también está en el marco de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y dentro de ese marco queremos resguardar y proteger todo lo que tenga que ver con el que sea tanto de interés ambiental e incorporar las consideraciones de sustentabilidad propio al diseño de las ciudades contemporáneas. Muchísimas gracias, Marcela. Entonces, continuamos. Quedaba una pregunta. Camilo, ¿puedo interrumpirte un poquito? Lo que pasa es No que sé quién la señora habla. Verónica está levantando el dedito porque yo creo que a lo mejor no sabe cómo se levanta la mano. Sí, sí, señora Verónica, sí, la tenía anotada, la tengo anotada después de la señora Isabel. Está ahí, así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Jorge, por la indicación. No, gracias a ti, Camilo. Claudia, Claudia, quedaba una pregunta que era respecto de, que era la pregunta de don Román, que era el tema de Quebrada Escobares y de Rinconada. Disculpa, pero mi pregunta no fue contestada. Quebrada, no, si yo te la puedo contestar, el equipo que está haciendo Si es el mismo equipo o no, o sea, no necesitábamos algo que podemos googlear. Se entiende que ustedes son profesionales, nosotros igual, o sea, aquí no hay, digamos, una cosa de perder tiempo, ¿no? No, Andrés, yo te puedo contestar la pregunta. A mí particularmente no me había tocado trabajar en el plan regulador anterior de Villa Alemana. El plan regulador es del 2002. Y en ese tiempo yo estaba trabajando en instrumentos de planificación en otro lado del país. Lo que sí te podemos decir es que tenemos experiencia trabajando en distintos sectores del país, rurales, urbanos, grandes y chicos, en comunas metropolitanas y en comunas más pequeñitas, y así como en planes reguladores comunales e intercomunales. Pero no estuvimos ni Marcela ni yo en el plan regulador comunal actual, tampoco los profesionales del estudio de riesgo ni los profesionales ambientales. Sí, es un equipo gracias. completamente diferente. Es que mi pregunta fue súper como, yo creo, súper concisa y directa, entonces fue como un poco... Entiendo la pregunta. Ya, gracias, Claudia. En todo caso, de todas maneras nos parecía súper relevante señalar cómo el proceso de evaluación ambiental, porque son procesos distintos de los que de hecho se tuvieron en ese plan, que tenían que ver con, en el fondo antes se hacían declaraciones de impacto ambiental, que era un proceso ex post, ¿ya? Y a diferencia de ese proceso, este es un proceso, no vamos a decir ex ante, porque va en paralelo con la definición del plan, ¿ya? Gracias, Claudia, muchas gracias. Faltaba la pregunta de don Sí, Román. espérame. Respecto de Quebrada Escobares, Quebrada Escobares y el sector Lo Hidalgo, ambos corresponden a zonas de extensión urbana que fueron incorporadas dentro del Plan Regulador Metropolitano Valparaíso. Por lo tanto, son sectores que puedan, entre comillas, urbanos, para efectos de la planificación del instrumento de planificación. Es decir, nosotros tomamos en consideración esos dos sectores para la definición de normas urbanísticas, que es lo que puede hacer el plan regulador comunal. ¿Ya? No está respondiendo mi pregunta. En la APR, nosotros somos rurales, APR, nosotros no tenemos agua potable. Entonces, ¿cómo podemos ser urbanos si nosotros dependemos de una APR y somos Los Hidalgo, Patagual, Los Hidalgo? Ya. El tema del APR no es una cosa que modifique el plan regulador. Lo que hace el plan regulador es señalar normas, ¿ya? Normas respecto del uso de suelo, de la densidad de población que puede estar ahí, etc. Lo que sí se hace dentro del diagnóstico, se identifica la condición actual, ¿ya? Hay un profesional dentro del equipo que lo que hace es el estudio de factibilidad sanitaria, y en ese estudio de factibilidad sanitaria se consulta a las empresas o al Ministerio de Obras Públicas o a quien administre en este caso la APR, cuál es la factibilidad para dotar de agua potable a los distintos sectores urbanos. Entonces se considera a la empresa sanitaria que da servicio a Villa Alemana, así también como los APR que tienen que ver con los sectores que están incluidos en el PREMBAL, que son solamente Quebrada Escobar y Lo Hidalgo. Y lo otro, nosotros somos parte del cordón de la biosfera nombrado por la UNESCO, junto al Cerro de la Campana y el lago Peñuela. ¿Qué pasará con eso? Nosotros tenemos una gran reservación
forestal de bosque esclerófilo y una reserva de belloto del norte protegido por ley al mismo nivel que la palma chilena. ¿Qué pasará con eso? Todo lo que está fuera del área de extensión urbana no lo regula este plan regulador, lo regula el PREMBAR, ¿ya? Y todo lo que corresponde a áreas con protección oficial tienen que ser reconocidos con los instrumentos de planificación, o sea, cualquiera a la escala. Por ejemplo, aprovecho a aclarar al tiro que pasa lo mismo con, por ejemplo, si existiera un santuario de naturaleza al interior del área urbana, eso tiene que quedar reconocido en el plan regulador. O si existe un monumento nacional al interior del área urbana, también tiene que reconocerlo el plan regulador. Todo lo que tiene protección oficial. Y ahora se incorporan también lo que son los humedales urbanos. Y si esos humedales urbanos se encuentran dentro del listado en el Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo a la ley de humedales urbanos, también quedan incorporados con esa condición en el plan regulador comunal. Muchas gracias. De nada. Perfecto, Claudia, Román, muchísimas gracias. Vamos con más preguntas de la gente que tenemos esperando. Tengo, a ver, va Marlene, después Isabel, después la señora Verónica, que estaba levantando la mano, si lo tengo acá, señora Verónica, y después seguimos. Pero Marlene, ¿está lista? ¿Tiene Sí, estoy lista. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlene y represento al comité de Villa Tamburé, que vivimos al frente de la conocida cancha Trizano, y lo que nos convoca a nosotros y nos preocupa es que en este predio está proyectado una edificación de un condominio que lo encontramos bastante denso, entonces quisiera ver la posibilidad acá en este nuevo proceso, si se puede hacer, por ejemplo, alguna acotación en cuanto a la densidad y el cambio de uso de suelo, porque también colinda con el estéro Godoy, que está siendo actualmente postulado por parte de la DAM de la Municipalidad de Villa Alemana como un futuro humedal urbano. Entonces también cómo se podría conjugar este proceso para tener el menor impacto posible, si es que es, o tratar de que la construcción del proyecto, del anteproyecto que ya está aprobado, se pueda restringir un poco, porque en verdad los planos que vimos con los vecinos acá nos parece bastante denso. De hecho, son 512 departamentos proyectados en 3,7 hectáreas, que es el terreno, y bueno, y ellos en este proyecto se pidió una adición del 25% de la densidad, además, por acogerse a un artículo por ser viviendas sociales. Entonces, ¿cómo se podría ocupar este proceso para disminuir este impacto, tanto que va a ser a la calidad de nosotros, a la calidad de los vecinos que estamos acá, y el impacto de viabilidad y ambiental que va a producir esta construcción? Gracias. Muchísimas gracias, Marlene, por tu intervención. Entonces, como seguíamos, vamos con Isabel. Isabel, no sé si está lista. Sí, hola. Adelante, Mira, ya fueron como respondí a mis preguntas, que iban más en las áreas verdes, pero lo que sí me calza la duda es que como estamos en cambio de funcionarios, de alcaldía, ¿ustedes van a ser un equipo que va a trabajar permanente o están a disposición de la nueva alcalde que va a llegar? ¿Se van a mantener un periodo de trabajo o esto va a ser hasta que el alcalde dé una disposición de qué hace, como donde, si siguen trabajando ustedes, son independientes a la decisión del alcalde? Súper. Muchísimas gracias, Isabel. Tenemos anotada la pregunta y la
la vamos a contestar. Vamos con Verónica, señora Verónica Cabrera, no sé si está lista. Verónica, tiene que desmutearse, señora Verónica. ¿Ahí? Ahí ¿Escucha? sí la escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por invitarme a participar. Pertenezco a un servicio comunitario y mi pregunta o petición, puede ser también, es con respecto a los edificios en altura. Que fueran realmente regulados hasta una cierta cantidad de pisos, ya que el edificio en altura ningún beneficio trae, ni parte rural, ni urbana, nada, porque el sobresaturación que tienen, consumo de agua, consumo de basura, estacionamiento, alcantarillado, Villa Alemana no tiene gran cantidad de avenidas, sus calles vial son angostas, acceso y salida de cualquier condominio o edificio a la altura va a ser un caos. Así que eso, antes de que se empiece a llenar de edificios y no produzca sombra, porque lo que tiene lindo Villa Alemana es que no tiene edificios en altura, como ya están empezando, ya en San Enrique hay un edificio bastante alto, que en la tarde, ya al sol cuando da vuelta para el lado poniente, le da toda la sombra para el sector oriente de esa cuadra. Y el estacionamiento está saturado porque no hacen estacionamiento para toda la cantidad del edificio de los habitantes. Si el edificio tiene 100 departamentos, hacen 20. No está regulado esa parte tampoco. Entonces mi petición vendría a ser en ese sentido, edificio en altura, prohibición de no más, no sé, 4 o 5 pisos, eso yo no entiendo muy bien, pero no a altura de 15, 20 pisos, más de 10, una cosa espantosa y dañina para la ciudad. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, señora Verónica, por su intervención y pregunta. Vamos entonces con Leticia. Leticia, no sé si está lista. Leticia Olavarría. Hola. Sí, Hola, sí, ahí estoy. Hola, hola perfecto. vecinos, gracias Camilo. Mira, Perfecto, soy la adelante. presidenta de la Junta de Vecinos Barrio Norte y estoy acá en representación de 8 juntas de vecinos con las que estamos trabajando en una plataforma desde el año pasado para esto. Por lo tanto, esas preguntas que publiqué surgen desde este trabajo. Entonces quisiera, por favor, que en algún minuto pudiéramos tener una respuesta escrita de esas preguntas para poder informar al resto de los vecinos, en función de una serie de estudios que también son las mismas preguntas que le hicimos al municipio el año pasado y no tuvimos ninguna respuesta. También quisiera hacer hincapié en que me parece súper delicado y que se pueda revisar y replantear el hecho de que los criterios de sustentabilidad ya están definidos, como hemos visto en esta presentación, y que también ya estén definidos los objetivos ambientales. En diciembre del 2019, la consulta ciudadana que tuvimos acá en Villa Alemana arrojó que de 5 temas prioritarios para quienes vivimos acá, 3 son de orden medioambiental. Por lo tanto, dada la importancia que tiene el medio ambiente para Villa Alemana, lo menos que podríamos nosotros esperar en este proyecto tan importante es que los criterios de sustentabilidad y los objetivos, que me imagino que son objetivos estratégicos dentro del proceso de evaluación ambiental estratégica, sean definidos junto a la comunidad y no presentados. Entonces, ¿cómo construimos acciones ambientales y avanzamos en un diagnóstico ambiental si tenemos estas 2 áreas tan importantes que están definidas? Entonces yo quisiera solicitar en representación de estas 8 juntas de vecinos que se revise eso y que podamos partir de nuevo la parte ambiental. Gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Muchas gracias. Intervención. Y de las preguntas yo le puedo responder a tiro. Se nos pasaron porque iba muy rápido de repente el chat, pero las vamos a ir respondiendo, vamos a analizarlas con el equipo y las vamos a responder en específico por escrito. Así que no hay complicación con eso. Entonces, nos falta una pregunta en esta ronda, que sería de don Eduardo Gómez.
No sé si ¿Sí está me veo ahí conectado. o no me escuchan? Sí, sí, perfecto. Dame un segundo, Eduardo. Entonces, para cerrar, porque ya estamos un poco sobre la hora, vamos a, después de Eduardo, vamos a hacer la respuesta a las preguntas y vamos a dejar las otras 4 que están pendientes, que es de el caballero que ve ahí que dice curso, de Paola Contreras, de Patricia y de Hernán. Y ahí vamos a cerrar un poco para poder hacer el cierre como corresponde. Ya llevamos 1 hora 40 en reunión. Entonces, disculpa, Eduardo, adelante, por favor. Ya, hola, me presento, soy Eduardo Gómez, vecino del lado sur de la comuna. Me sumo a las palabras un poco de la señora anterior, Leticia creo que se llamaba, que ahí en el plan que ustedes presentaron, entiendo, hay una regulación que tiene que ver con algo que está legalizado en el fondo, pero se presentan objetivos y se presentan criterios, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría saber si esos criterios están abiertos a cambio y esos mismos objetivos, porque es lo mismo, o sea, hay muchos de los que leí ahí, algunos no se condicen en nada con las necesidades que tiene la comuna y lo podemos apreciar en las distintas inquietudes que presentan acá los vecinos y las vecinas. Entonces, hay muchos de los objetivos, ustedes hablan de patrimonio, me gustaría saber qué entienden por patrimonio. O sea, porque entiendo que esa palabra debe ser construida, si bien es cierto hay una referencia, que incluso es bibliográfica o de significado, es construida por todo un grupo de personas. Sin embargo, ahí ustedes de inmediato hablan de patrimonio y así hay muchos conceptos. Entonces, mi pregunta concreta es si este plan que ustedes están proponiendo está sujeto a cambio en base a las consultas que se van a hacer a los vecinos y vecinas o simplemente, como dijeron por ahí, estas consultas van a ser un simple saludo a la bandera. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Entonces tenemos, Claudia, 2 preguntas de edificación en altura y de proyectos vigentes. Tenemos la otra de la continuidad del proyecto a pesar de o por sobre la continuidad de las autoridades. Tenemos luego los de que hacía la señora Leticia y don Eduardo respecto de los criterios ambientales y un poco la gestión ambiental y de especialidad del esto. Adelante, Claudia. A ver, respecto de la más fácil, respecto del tema de la continuidad, esto en el fondo es un proceso de licitación pública, ¿ya? Que contrata el municipio con fondos que son del gobierno regional también. Por lo tanto, esta consultoría sigue sigue para dar cumplimiento a todo lo que se estableció en las bases y en la propuesta del plan, y en el fondo la idea es que termine ojalá en los plazos y que Villa Alemana pueda tener un plan actualizado y vigente, ojalá a mediados del 2013. Respecto de la regulación de los edificios en altura, hay 2 temas. En relación a los proyectos que tienen anteproyectos aprobados, el plan regulador nuevo no hay nada que pueda hacer. Respecto a ningún proyecto que se ejecute con la norma del plan regulador actual, ¿ya? Porque como les decía en una ocasión anterior, el plan regulador vigente rige hasta que se reemplaza por el nuevo, ¿ya? Y el nuevo solamente es vigente cuando se publica en el diario oficial. El segundo tema, y que se relaciona un poco con lo mismo, en relación a la consulta de Eduardo, voy a ir un poquito desordenada, es que el plan, o sea, todavía no hay ninguna propuesta de plan regulador. O sea, al respecto siéntanse tranquilos, porque estamos en la etapa de diagnóstico, y la etapa de diagnóstico es para nosotros el momento para establecer o para identificar una radiografía del territorio comunal, cuál es su situación actual en relación a todas las temáticas que se están abordando. La temática urbana, de los conflictos ambientales inclusive, los conflictos por el tema de las alturas de edificación también se abordan dentro del diagnóstico, la población que está llegando a vivir a Villa Alemana, la que vivía desde antes, todos esos elementos que mencioné, todo eso se recoge en el diagnóstico, luego se elaboran alternativas, esas alternativas desembocan en una que se propone como imagen objetivo, esa imagen objetivo también entra a consulta, luego se desarrolla un anteproyecto, y durante todas las etapas del plan, aquellas que tienen participación oficial de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es decir, la imagen objetivo y el final, el proceso de aprobación, como las otras que son intermedias, como esta, por ejemplo, o durante la elaboración del anteproyecto y el proyecto, todas contemplan
actividades de participación, ¿ya? En las que vecinas, vecinos y todos los actores que tienen que ver con el territorio puedan señalar sus inquietudes, manifestar preocupaciones, pero también generar propuestas, ¿ya? Y respecto del tema de la EAE, como señaló Marcela hace un rato, mañana se inicia el proceso de consulta del decreto de inicio. Y en ese proceso de consulta, que dura hasta el 25 de junio, ¿sí? Si mal no recuerdo, hasta el 25 de junio me confirman que es posible generar observaciones, comentarios y aportes respecto de estos criterios de sustentabilidad, los objetivos ambientales y en general respecto del proceso de la evaluación ambiental estratégica, que como también mencionó Marcela Artes, también está iniciando, ¿ya? No sé si me queda alguna, Camilo, por responder, o si ya estamos con las respuestas. No, esas eran las que estaban. Mi consulta Quedan la de Marlene consulta Pizarro. de Sí, Marlene Marlene, del respecto proyecto. de la consulta que tú hiciste en relación con el anteproyecto aprobado, no es posible que este plan regulador modifique ese anteproyecto. O sea, el anteproyecto que se aprobó está aprobado con el plan vigente. Por lo tanto, si ellos tienen un plazo para ejecutar ese anteproyecto, si no lo ejecutan dentro de ese plazo, su proyecto vence y tienen que volver a ingresarlo. Pero no sé en términos de tiempo qué implique eso o si se alcanza a ingresar un nuevo anteproyecto eventualmente con el plan regulador nuevo, porque como les decía, antes del 2023 no va a estar vigente. Gracias, Marlene, gracias, Claudio. Entonces le vamos a pedir a los 4 que nos quedan, nos queda ahí el caballero que está como curso, Paola, Patricia y Hernán. Les vamos a pedir muy encarecidamente si pueden hacer lo más concisos que puedan para poder cerrar dentro de la hora, ya por respeto también a todos que y tenernos aquí dentro de responder un poco todas las consultas que se han generado. Entonces empezamos con el caballero que dice curso, que está con el nombre curso. Adelante, si se presenta. Buenas noches. Sí, ¿Me lo escuchan? sí, lo escuchamos, adelante. Mi nombre es Óscar Bernal. Don Óscar, Yo vivo adelante. en el Carmen. La calle se llama Manuel Montt, que parte desde el Puente Negro. Y quisiera hacer una pregunta sobre la edificación que están haciendo aquí en Manuel Montt al llegar al Carmen, a la calle, por decir, San Vicente de Paúl. Si hicieron un estudio de flujo vehicular, porque así como estamos, recién construyeron un edificio de 14 pisos, iban a construir 2 más, y enfrente, los que conocen acá este sector, están las monjas, y dicen que ahí van a construir 4 edificios. Yo quisiera saber, en el plan regulador de ahora, ¿cuál es la altura? Perfecto, muchas gracias. Y fuera de eso, si se hizo el estudio del flujo vehicular, porque en la mañana, así como estamos, ya no podemos salir ya. Hay que esperar 9:30, 10 de la mañana para poder salir bien, porque si no, está frito. O salir antes de las 7 o salir después de las 9. Perfecto, El problema que tenemos es las aguas lluvias, porque aquí cuando construyeron estas poblaciones, la foresta y todo eso, taparon todos los esteros, quedaron todos tapados. Entonces, cuando llueve, por San Vicente de Paúl llega todo el agua y por ahí baja el estero, no baja por ninguna otra calle. Yo sé que ¿cómo se llama? Plan regulador, no sé cómo lo hicieron y no sé cómo el DGA, Dirección de Aguas, dio permiso para hacer eso. Por eso, esas son en realidad 3 preguntas: la altura, el flujo vehicular y las aguas lluvia. Perfecto, muchísimas gracias, don Óscar. Vamos entonces con Paola Contreras. ¿Estás lista, Paola? Hola, sí, estoy Sí, lista. adelante, por favor. Hola, mi nombre es Paola Contreras, soy del lado norte de Peña Blanca, como por donde está la estación de Peña Blanca. Mi pregunta es por la construcción, si siempre se va a hacer o no, o en qué quedó por el ex Castillo Camelot. Ese tramo, esa esquina, hay el único y último paso de nivel hacia acá, hacia el lado norte. Ese paso de nivel está súper saturado en las mañanas y en las tardes. Y no sé si
es netamente también por el acceso, el único acceso que tiene la gente del Cajón de Leú, que la calle de Covadonga también lo mismo, queda solamente una pista para subir y bajar, entonces todo lo que es vehículos, calle, se ve súper saturado para este sector, entonces creo que estaría muy de más una construcción en toda esa esquina del paso de nivel. Entonces mi duda es que en qué quedó eso, si siempre se va a hacer o no, y si va a entrar dentro del plan regulador si es que se hace. Y lo último, la calle Lautaro con Baquedano, también lo mismo, siempre hay roturas de matrices, se pierde mucha agua, esas son mis dudas, ¿qué va a pasar con todo eso? Perfecto, Paula, muchísimas gracias por las preguntas, por Gracias. la participación. Vamos entonces con Patricia, Patricia A. Patricia, no sé si estás lista. Patricia. Ahí Hola, está. buenas Sí, noches. ya. Buenas noches. Adelante. Mira, yo lo que necesito es que el señor del departamento de obra me dé, como vecina de Villa Alemana, una explicación por qué en San Enrique han permitido que se construya un edificio tan alto y ahora están construyendo otro donde estaba la UAI, cuando tenemos como 5 o 6 colegios más los jardines infantiles. Nosotros no podemos salir de la casa, estamos atestados de vehículos, hay días en que hay colas para salir fuera de mi casa. Entonces yo quiero que él me dé una explicación por qué han dejado esto. El dinero vale más que la vida de las personas en esta comuna de Villa Alemana, es más importante para este departamento de obras, para el alcalde que estuvo hasta hace poco o que está todavía. No entiendo cuál fue el criterio. Estoy molesta, estoy enojada. Esto me parece que nos han pasado a llevar. Han abusado de los vecinos de Villa Alemana. Tenemos en pocas cuadras una cantidad de vehículos y ahora nos ponen edificios donde vamos a tener más vehículos. Además, las calles son pequeñas. Yo espero que el señor del departamento de obra me dé una explicación. Muchas gracias. Señora Patricia, muchísimas gracias por la intervención. Vamos entonces con la última pregunta, que es de don Hernán. Don Hernán, no sé si está listo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, qué bueno. Ya, adelante, Hola. don Hernán. Hola. Gracias por el espacio y bueno, de casualidad estoy acá. No es mi área, la construcción. Sin embargo, como vecino de muchos años de Villa Alemana, también quiero opinar y concuerdo con gran parte de las personas que han opinado acá respecto a los edificios de altura. Yo, en definitiva, esa es la parte que quiero centrarme. Evidentemente que, digamos, hay muchos otros elementos que son sumamente importantes para los ciudadanos, dentro de eso las áreas verdes. Pero para mí, la destrucción de una ciudad como Villa Alemana clásicamente lo ha sido, ¿no es cierto?, la ciudad de la eterna juventud, con su clima, etcétera, varias cosas que en el fondo encierran el espíritu de esta ciudad. Entonces, con este asunto de estos edificios de altura, realmente la están destruyendo. Usted, si usted tuviera la oportunidad, como yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de recorrer áreas de otros países, Múnich, por ejemplo, kilómetros y kilómetros, manejando en Múnich y nunca vi edificios de más de 4 o 5 pisos. En Japón, usted recorre toda la campiña de Japón y no existen edificios de altura. Entonces, estoy hablando por experiencia, y yo que he vivido acá en Villa Alemana, con horror, he podido ver, yo no sé por qué, ¿no es cierto?, se autorizó la instalación de estos edificios de altura, sobre 5 pisos. Evidentemente que la persona que invierte, ¿no es cierto?, los inversionistas, ellos lo están haciendo no para prestarle un servicio a la ciudad de Villa Alemana. Evidentemente ellos no están comprometidos con Villa Alemana. Ellos lo que quieren, evidentemente, es lucrar al máximo en ese espacio de terreno.
con todo el impacto, digamos, ambiental que eso significa. Entonces a mí me llama la atención que profesionales como la señora que expuso al principio tan claramente, y todos ustedes que son un equipo respetado de profesionales, ¿no es cierto?, en todo el ámbito, no sean capaces, no lo estoy diciendo por ustedes, lo estoy diciendo por los anteriores, no sean capaces de contener una aberración tan grande como esta para Villa Alemana. Entonces, esa es mi inquietud. Por lo tanto, yo, que interpreto a muchos ciudadanos con los cuales hemos conversado este tema, entonces los invito a que ustedes, como nuevo equipo, por favor, cautelen esa situación y no destruyan Villa Alemana. Máximo, como dicen todos, 4 o 5 pisos de altura. Y eso no es ninguna novedad ni nada, como le digo, hay testimonio en muchos países que esa es una forma, ¿no es cierto?, de preservar el espíritu de estas ciudades antiguas. Si alguien quiere construir torres, que lo vayan a hacer fuera de la ciudad y no destruyan dentro de las ciudades. Esa es mi observación y más o menos me acoplo a las preguntas que hicieron anteriormente en este mismo sentido los anteriores ciudadanos. Muchísimas gracias, don Hernán, le agradecemos la participación. Vamos a ir con las respuestas también breves de Claudia. Les recordamos que esto está quedando registrado, estamos registrando también el chat, entonces si se nos pasa algo, sepan entender que es porque un poco la conexión de repente es compleja, están manejando varias cosas al mismo tiempo, pero nuestra intención es responder, por supuesto, a todas las preguntas y a todas las respuestas. Y mientras responde Claudia, voy a compartir para la gente que está conectada a través de la transmisión en vivo, voy a ir compartiendo pantalla de los datos de contacto. Entonces, Claudia, tú dale nomás, yo voy a compartir pantalla mientras, para que también la gente de Instagram pueda ver los datos de contacto y ustedes también los tengan ahí, los puedan anotar por si no lo habían anotado. Sí, respecto del proyecto Camelot, nosotros en particular en este minuto no tenemos información específica de ese proyecto. Lo que podríamos hacer es recopilar la información y tenerla para el taller de la zona centro-norte, de modo que los vecinos que son de ese sector podamos tener como una interacción más directa y nosotros mientras tanto averiguar la información respecto del estado de ese proyecto. La mayor cantidad de las preguntas se refirió al tema de las alturas, los flujos vehiculares y lo que tiene que ver con las redes, ¿cierto? La red de agua potable, aguas lluvias y la propia vialidad. Respecto del tema de las alturas, la posibilidad de construir en altura efectivamente fue establecida en el plan regulador vigente. Y entendemos que es una inquietud que ya han planteado varios de los vecinos aquí presentes, vecinas y vecinos aquí presentes, y la recogemos como una inquietud, digamos, generalizada en términos de las propuestas a futuro, ¿ya? Y un problema de la situación actual. Entonces, desde esas dos perspectivas hay que considerarlo. Todos los edificios que cumplan con la normativa vigente, finalmente se pueden ejecutar. Y así como ustedes señalan, cuando el inversionista busca maximizar su beneficio, hace el máximo uso de la norma posible. Y en ese sentido, al mismo tiempo buscan evitar todas las restricciones que puedan existir y por lo tanto llegan a límites más chiquititos de los que exige un estudio de capacidad vial, por lo tanto a muchos de esos proyectos no se les exige estudio de capacidad vial porque el límite para exigirlo no llegan a cumplirlo, o sea, tienen menos de 250 estacionamientos, por ejemplo, o tienen menos de 299 departamentos, entonces tampoco entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y entonces, finalmente, claro, la suma de esos proyectos generan un impacto que es bastante relevante en la comuna y lo hemos ido identificando también dentro del diagnóstico, además de la inquietud que plantean las vecinas y vecinos. Por lo tanto, es una inquietud que también recogemos. Respecto de la vialidad y de las dificultades que puede existir o de las capacidades de las vías, como comenté antes, dentro del estudio de capacidad vial del plan regulador, plan regulador que todavía no está definido, una vez que quede definido el anteproyecto más o menos identificado, donde van a estar los distintos sectores de uso de suelo y cuáles son las densidades de población máximas permitidas en cada uno de los sectores, se modela y se identifica cuáles son los sectores que se encuentran en conflicto en relación con los
flujos actuales y en relación con los flujos proyectados. Y en función de eso también se propone lo que se llaman como medidas correctivas, es decir, lo que se busca es distribuir de manera equitativa los flujos al interior de la ciudad. El tema es que efectivamente la ciudad de Villa Alemana ha crecido harto dentro de los últimos años y ha aumentado también su cantidad de población porque se encuentra inserta en un sistema metropolitano, que el sistema metropolitano de Valparaíso, ¿cierto?, forma parte de ese sistema, y por lo tanto hay población que incluso vive en Villa Alemana, pero que trabaja en otros lados y viceversa. ¿Ah? Entonces, efectivamente, es una ciudad que es bastante tradicional, por un lado, y que por el otro lado ha quedado inserta en un sistema de movimientos y de flujos mucho más grande que la propia ciudad. ¿Ya? Entonces, eso también, en el fondo, forma parte del diagnóstico y se tiene en cuenta para se tendrá en cuenta para las futuras propuestas. ¿Ya? Y por eso a nosotros nos parece tan relevante el hecho de que ustedes también puedan involucrarse en los talleres de la próxima semana, cada uno en su sector, para poder ir identificando esos puntos críticos en cada una de las zonas de la comuna, para poder tener un diagnóstico lo más preciso posible de la situación actual de la comuna. Perfecto. Muchas gracias, Una consulta. Claudia. No sé quién habló ahí. Pero... Hello. Sí, Mario, acá, mire, con respecto Don Mario, a lo que hablaba la dama muy ahí breve con le pedimos. Muy breve, por favor. Ya, sí, el tema es con Ferrocarriles del Estado. Nosotros acá en Peña Blanca Norte tenemos unas calles que de repente la municipalidad no se hace cargo y nos ha dicho que es responsabilidad de Ferrocarriles. Entonces eso lleva años y años en espera de mejoramiento de ahí. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto la señora que estaba recién hablando? Las fajas de ferrocarriles son efectivamente de propiedad de ferrocarril y existen ciertas restricciones para su uso. ¿Ya? Esas restricciones están establecidas en la ley de ferrocarriles. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vía férrea y una faja en torno a la vía férrea, donde no se pueden edificar construcciones a una cierta distancia, que está establecida en función de los usos. ¿Ya? No, yo le hablo con respecto a una calle que está ahí. Entonces nosotros hemos ido a la municipalidad y nos dicen, esa es responsabilidad de Ferrocarriles, que lo tiene que pavimentar o tiene que hacer ciertos trabajos. Entonces, esa comunicación entre nosotros los vecinos, la municipalidad y Ferrocarriles, hemos tratado de hacerla para mejorar esa calle, que es un sector acá que queda en Sargento Aldea, por el lado norte, que está sin pavimentar muchos años. Entonces, aparte de la congestión, también crea un problema ahí de tránsito, porque todos los autos obviamente buscan la pavimentación. Entonces, ese problema lo presentamos tiempo atrás y nos dijeron que iban a conversar ustedes con Ferrocarriles. ¿Nosotros? Y ese también, ¿Nosotros el plan regulador? No. Bueno, yo ahora estoy hablando que, insisto, yo en diciembre del 2020 hubo una reunión con el jefe de obras, con ciertos dirigentes acá, donde se planteó ese problema, y a hablar con el Ferrocarriles, con sistema de agua, porque ahí también se inunda. Entonces, bueno, ese era un tema y quedamos en espera. Y aprovechando esta instancia, le estoy haciendo la consulta. Gracias, Ya. don Mario. Bueno, respecto al tema del plan, solamente comentar que como es un plan, el plan no establece la posibilidad de generar un proyecto de pavimentación, por ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros igual vamos a recoger la inquietud y como tenemos que hacer consulta igual a los órganos del Estado, y EFE es una empresa de ferrocarriles del Estado, vamos a hacer la consulta a Ferrocarriles respecto del estado de la franja y de los proyectos que estén identificados dentro de esa zona. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos a dejar pendiente a don Oscar, creo que era, y Marlene, porque ya estamos un poco bien pasaditos. Entonces, hacer el cierre, agradecerle. Yo creo que es muy importante para nosotros haber tenido esta convocatoria. Tuvimos también, por supuesto, a los equipos municipales, nuestro equipo. Muchos de ustedes fueron contactados por alguna de las profesionales de nosotros. Entonces, le agradecemos haber respondido a este llamado. Ya sabemos que hay un alto interés por esta participación, y que les vamos a estar informando también por los canales de lo que viene. Y lo que viene es pronto, la próxima semana ya
ya vamos a estar contactándonos por ahora, es a través de este medio, que es incómodo, lo sabemos para todos nosotros, como muchas de las incomodidades que tenemos en general respecto de esta pandemia, pero esperamos que en adelante, ya en no mucho tiempo, ya podamos vernos las caras, veo también aquí a muchas caras conocidas, entonces es importante eso, que tengan la claridad de eso y de que este es un proceso que recién está empezando. Yo creo que ese es uno de los conceptos centrales que tenemos que tener claro, que aquí no hay nada listo, no hay nada rayado, no hay nada preparado, sino que lo principal es que la idea de esto y de este proceso es construirlo en conjunto con las comunidades, en conjunto con ustedes, y a partir, por supuesto, de las preocupaciones que ustedes nos van manifestando. Eso, les pedimos disculpas si se nos pasó alguna pregunta del chat, iba muy rápido de repente y ahí no lo veíamos, pero las vamos a responder en la medida en que vayamos revisando. Todo esto queda registrado. Agradecemos, por supuesto, al equipo municipal. No sé si don Jorge quiere dar unas palabras de despedida, no sé si está por ahí todavía. Si quiere dar unas palabras de despedida como alcalde subrogante, y de nuestra parte, de parte de Claudia, de parte de Marcela, Claudio, todo el equipo, un gran equipo que está detrás de esto, agradecerles de verdad mucho. Estamos muy contentos por esto y esperamos que siga adelante también vuestra participación, porque para nosotros es fundamental que la participación ciudadana se constituya como un especialista más y el más importante de los que tienen que ver con cómo se elabora la política pública en este caso. Entonces eso, don Jorge, no sé si tiene algo que agregar como alcalde. Mira, no sé si me escuchan bien todos, porque en la primera intervención parece que se escuchó cortado. Voy a tratar de hablar un poquito más lento. Primero, un ejercicio de cortado de nuevo. humildad respecto de la situación que aqueja a toda la población, a toda la comunidad de vecinas y vecinos, porque efectivamente, y como lo dije al principio, el instrumento de planificación vigente tiene una serie de debilidades. Y lo que queremos hacer hoy día, ni siquiera considerarlo como un instrumento que deba acumular, sino que más bien pensar con toda libertad en esta primera etapa de diagnóstico, en donde se está levantando justamente todo lo que ustedes han planteado, que es muy valioso. Lo que tiene que hacer la consultora es resolver los conflictos, inquietudes, situaciones que no se han respondido en estos 18 años. Hay que considerar que el estudio vigente se inició el estudio y se aprobó el año 2003, antes de la Ley de Base de Medio Ambiente, y por eso carece de un montón de cosas. Pero más allá de estar dando explicaciones respecto a un instrumento que hay que corregir, hoy día lo que debemos de hacer es trabajar en conjunto, poder establecer las estrategias que sean necesarias nada afuera. Lo ideal es poder recoger todo lo que se ha planteado, y en esta etapa lo más importante es definir y tener una postura. Más allá de poder dar explicaciones, lo que necesitamos es que la consultora tome nota de aquellos y pueda, en función de ese análisis, ver la mejor manera de corregirlo en el instrumento que hoy día empezamos a construir en conjunto. Así que yo quiero mantener el compromiso de poder dar respuesta a todas y cada. Tenemos un equipo profesional que es de primer nivel. Son muchos profesionales que tienen experiencia en estos modelos, mucho más de lo que nosotros podríamos decir que tenemos. Ustedes, que son la comunidad, nos ayudan planteando sus problemas, invitando a participar a otras personas y poder seguir trabajando en conjunto. A lo mejor el estudio es muy largo, a lo mejor se va a hacer tedioso, a lo mejor estas reuniones son tediosas, pero créannos que la idea y lo que estamos pidiéndole a la consulta, lo más transparente. Hay elementos de página web que se están implementando. Importante, quisiera subrayar y destacar que
el inicio de la evaluación ambiental estratégica, debiera la consultora publicarlo desde ya, para que ojalá nuestros vecinos lo puedan leer mañana y tengan el mayor plazo posible para presentar sus observaciones. Eso es parte del procedimiento, un derecho que ustedes tienen. El decreto que está redactado es para que ustedes lo vean y puedan hacer alcances y podamos mejorarlo. Muchas gracias a todos y todas y esperamos estar presentes en la próxima oportunidad. Me gustaría que dentro del equipo municipal, y espero que en otras reuniones, no se personalice tanto. Hoy día me tocó darle la palabra o darle algunas palabras porque me tocó en casualidad ser hoy día alcalde subrogante, pero hay todo un equipo municipal que fundamentalmente está asentado en la Secretaría Comunal de Planificación. Y la unidad técnica no es la dirección de obras, sino que es asesoría urbana. Entonces, siéntanse ustedes con un equipo abierto, con todos los profesionales de la consultora, siempre presentes y comprometidos para entregar la mejor información. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, don Jorge. En la Le agradecemos la intervención. Le agradecemos la intervención. Queremos darle de nuevo muchas gracias. Recordar una sola cosa que por ahí apareció en el chat, que es a varios de ustedes quizás los contactaron para la reunión que teníamos programada para mañana. Esa reunión la cambiamos para tener más tiempo también, para que más gente se fuese sumando. Si no los han contactado todavía con esa recalendarización, los van a contactar y les van a enviar los datos de la nueva reunión, así que no se preocupen por eso, por favor. Los talleres de la próxima semana van a ser lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces eso ahí también les vamos a enviar la información. Tenemos de la mayoría de ustedes los contactos, entonces ahí también vamos a estar regularmente enviando, recordar lo que decía don Jorge del tema de la evaluación ambiental estratégica y por supuesto, nada, que sigan participando. Ya no me extiendo más, les agradezco mucho a todas, a todos, ha sido una bonita jornada para nosotros y nos vamos a seguir viendo. Nos vamos a seguir viendo en adelante. Gracias Claudia, gracias Marcela, gracias Claudio. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Eso.